Bienvenidos a esta segunda entrega de la introducción a la sección La fe que heredamos. Como se dijo previamente, vamos a señalar algunos aspectos generales de dos documentos doctrinales refrendados por los primeros pentecostales chilenos. En esta ocasión, trataremos el credo de los apóstoles a partir de tres asuntos: su origen, su relación con la Reforma Protestante y su recepción en el pentecostalismo chileno. Digamos unas palabras sobre la noción de credo en general. Cuando se revisa la literatura sobre el tema, lo primero que se informa es que los credos son formulaciones doctrinales breves, autoritativas y por lo tanto también representativas de lo que creen quienes los afirman. De hecho, la palabra credo es una expresión latina que significa creo. De ahí, por ejemplo, afirmaciones como creo en Dios Padre Todopoderoso. Además, el surgimiento de los primeros credos cristianos en los días tempranos de la Iglesia estaba estrechamente vinculado al bautismo. Aquel que quería ser cristiano debía confesar su fe. ¿De qué manera? Bueno, recitando el credo. No siempre estaban escritos, podían ser transmitidos por vía oral y memorizados. Esto con el fin de poder distinguir quiénes eran cristianos de quienes se hacían pasar por tales por cualquier razón. Otra modalidad en la que se producen los credos es por vía de una discusión eclesiástica, por la cual queda fijado expresamente lo que se cree y de manera pública. Un ejemplo de ello es el credo niceno-constantinopolitano, que se desarrolló entre los primeros dos concilios de la cristiandad antigua, el de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381. Entre los principales objetos de estos dos concilios estuvo sostener férreamente la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo, de manera que ambos, y en medio de fuertes polémicas teológicas, fueron fundamentales en la definición adecuada de la doctrina trinitaria. ¿De qué trata entonces el credo de los apóstoles? Como todo credo, es una formulación doctrinal relativamente breve. No obstante, a diferencia del credo niceno-constantinopolitano, no fue fijado en medio de discusiones eclesiásticas, sino que más bien es fruto de un largo desarrollo. Tampoco puede decirse que sea realmente consensuado por los apóstoles. Ahondemos un poco en este terreno movedizo. Según las investigaciones, el que se conoce como Credo de los Apóstoles es un documento cuya expresión escrita se encuentra entre los siglos VI y VII. A la vez, se trataría de una versión ampliada de un credo más antiguo que se empleaba en el contexto del bautismo. Este credo se conoce como el Antiguo Credo Romano, que puede haber surgido alrededor del siglo II, y uno de los primeros antecedentes escritos que se tiene de él en latín es el comentario que escribió un autor llamado Rufino de Aquileia, afortunadamente publicado en español, y es del siglo IV. Este autor señala que este credo habría sido consensuado por los apóstoles. Con el paso de los siglos, el credo de los apóstoles se mantuvo como una expresión de la fe en el cristianismo occidental, encabezado a la sazón por la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, es inevitable que en los días de la Reforma Protestante también se tuviera que tomar postura respecto de él. Dado que el credo es herencia del cristianismo antiguo, los reformadores tuvieron una disposición favorable hacia él. Así, por ejemplo, Martín Lutero lo incluyó y comentó en su Catecismo Mayor, diciendo de él lo siguiente, abro comillas: la doctrina del credo no aporta otra cosa sino la gracia, nos hace justos y agradables a Dios. Pues por este conocimiento llegamos a tener placer y amor hacia todos los mandamientos de Dios. Pues aquí vemos cómo Dios se da a nosotros enteramente con todo lo que tiene y puede, con el fin de sostenernos y ayudarnos a cumplir los 10 mandamientos. El Padre nos da todo lo creado, Cristo todas sus obras, el Espíritu Santo todos sus dones. Cierre comillas. Pues bien, hemos dicho en la entrega anterior que los artículos de fe que Wesley dejó al metodismo fueron tomados de los artículos de la Iglesia de Inglaterra o anglicana.
Como se sabe, esta iglesia se forjó al calor de los acontecimientos de la Reforma Protestante que inició en el siglo XVI. Es en ese contexto que surgieron los 39 artículos de fe. Y por eso conviene citarlos ahora, porque entre estos 39 artículos, el octavo se llama de los 3 credos, y esto es lo que afirma, abro comillas: los 3 credos, el credo niceno, el credo de Atanasio y aquel llamado comúnmente como el credo de los apóstoles, deberían ser completamente recibidos y aceptados como creencia por ser autorizados por la Sagrada Escritura. Bueno, este fue precisamente uno de los artículos que Juan Wesley dejó fuera de su selección. Pero aún así, en el metodismo se conservó la importancia de la enseñanza del credo apostólico. En lo que toca a la recepción de este credo en el pentecostalismo chileno, puede decirse que al menos al principio fue conservado de manera explícita, encontrándose en los himnarios de las primeras décadas. Aún así, el concepto de un credo no siempre ha tenido buena aceptación. Hay un tipo de objeción a la que llamaríamos biblicista. Por ejemplo, en el pentecostalismo de Estados Unidos, cuando tuvo que definirse la adherencia a la doctrina de la Trinidad en las asambleas de Dios, y se produjo la célebre Declaración de Verdades Fundamentales, documento de 16 puntos que contiene los elementos doctrinales esenciales de esa denominación, esto provocó disgusto entre quienes no confesaban la doctrina de la Trinidad, ocasionando esto su salida de la asamblea. De aquí vienen los pentecostales unitarios, que en Chile suelen ser conocidos bajo la etiqueta de solo Jesús. Una de las objeciones que este grupo tenía era que al establecer la declaración, lo que se buscaba era poner a un credo por sobre las escrituras. Esto podría recordar situaciones más actuales y a veces cotidianas en las iglesias. Por ejemplo, cuando alguien pregunta ¿por qué se cree en la Trinidad si esa palabra no está en la Biblia? Para ser más preciso, hay una actitud biblicista que tiende a pensar que los credos son opuestos a la Biblia. Quienes sostienen una postura así, a veces creen exactamente lo que dicen los credos, a pesar de que no reconozcan los credos. Y eso ya dice suficiente sobre la influencia teológica e histórica que pesa sobre ellos, aun cuando la desconozcan. Otros que sostienen esta postura niegan derechamente lo que no pueda ser confirmado bíblicamente y, en consecuencia, consideran que es aceptable negar una doctrina como la Trinidad. Otro tipo de objeción es la que llamaríamos anticatólica. En el pentecostalismo chileno hay antecedentes de que este credo a veces causó algún tipo de resquemor, porque, como se sabe, las primeras generaciones de conversos pentecostales eran católicas romanas. De tal suerte, podía parecer a lo menos extraño para este tipo de converso que un credo asociado directamente a la Iglesia Católica Romana, de la cual venían saliendo, estuviera presente en el ambiente pentecostal. En todo caso, el argumento que se ha dado a esto es precisamente que el credo no es un documento de posesión exclusiva de dicha iglesia, sino que es parte de la cristiandad antigua y puede ser aceptado por todos aquellos que se reconozcan cristianos. De esta manera, el argumento pentecostal no es distinto del argumento protestante en general. A partir de las divisiones pentecostales que han ido teniendo lugar, no siempre es claro que se conserve la adherencia al credo de manera explícita, pero lo que sí suele pasar es que sus doctrinas fundamentales se mantienen intactas. Por ejemplo, es transversal en el pentecostalismo de origen chileno mantener la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo como puntos fundamentales. De tal suerte, aunque haya quienes no acepten el credo como tal o lo reconozcan explícitamente, de todas formas siguen manteniendo sus doctrinas en lo esencial. Algunos cambios de interpretación pueden darse en el significado que se le asigna al concepto de iglesia. Esto puede notarse en que mientras que el credo dice creo en la Santa Iglesia Católica, algunas versiones protestantes, incluida la conservada por los pentecostales,
afirma: creo en la Santa Iglesia Universal. Aunque ambas palabras, católica y universal, son sinónimas, se evita decir católico para que no se entienda que ello referiría a la Iglesia Católica Romana. Así las cosas, el credo conservado por el pentecostalismo chileno dice de la siguiente manera. Tomo la versión en un himnario previo al primer y gran quiebre de 1933 entre lo que luego sería la Iglesia Metodista Pentecostal y la Iglesia Evangélica Pentecostal. Por lo tanto, esta es la versión originaria con la que contaron los pentecostales como cuerpo unido en un principio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En la entrega siguiente y final, trataremos los 25 artículos de fe metodistas y también veremos de qué manera las creencias de este credo quedaron reflejadas en ellos.